Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. En esta ocasión les presentamos un resumen de las actividades de El Colegio Mexiquense durante la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Esta feria es organizada por el INAH y es realizada en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. El Colegio de Mexiquense, además de tener un stand muy completo en donde se presentó todo su acervo bibliográfico, también tuvo presentaciones de 2 de los títulos recientes. En la primera de las actividades, les presentamos un resumen de la presentación del libro Bonanzas y borrascas mineras, el Estado de México, 1821-1876, de la doctora Anne Staples. Los comentarios estuvieron a cargo del doctor Gustavo Jaimes Vences, profesor investigador de El Colegio Mexiquense, y la sesión estuvo moderada por la doctora María del Carmen Pérez Ortiz de Montellano. Cabe destacar que el doctor Raimundo César Martínez García, presidente de El Colegio Mexiquense, estuvo presente a lo largo de la primera jornada de actividades de la fila y del Colegio Mexiquense en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Aquí un resumen. Buenas tardes, es un placer recibirles aquí en la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, y en esta ocasión tenemos el gusto de presentar esta obra que es Bonanzas y borrascas mineras en el Estado de México entre 1821 y 1876. Hoy contamos con la presencia de la autora, la doctora Anne Folger Staples Dean, y el doctor Gustavo Jaimes Vences, quien va a comentar la obra. Un gusto, de verdad, doctora Anne, conocerla personalmente, pues ya la había conocido a través de su libro. Que platicábamos hace un momento la cuestión personal que también me hizo, pues al ir pasando las páginas, a ir avanzando en su texto, ir recorriendo con usted al menos la zona sur del estado, que es la que conozco, y darme cuenta pues cómo muchos obviamente de estos territorios están marcados por una historia, y en esta parte una cuestión muy importante que es la provincia de La Plata y la región y la explotación minera, ¿no? Si bien obviamente el texto se centra en el siglo XIX, pero la producción minera en la región tiene un antes y un después, sin lugar a dudas, muy importante, ¿no? Pero creo que de verdad me dio mucho gusto, le digo, ir recorriendo los pueblos, los reales, Real de arriba de Temascaltepec, Real de abajo de Sultepec, las carreteras que pasan por ahí hacia Tiscas, hacia Cualpa. La verdad era pues muy grato, ¿no? Trasladarme en el tiempo para pensar cómo en ese momento, bueno, obviamente ahora yo voy en coche, pero como hace 200 años las diligencias podían moverse entre esas serranías para poder llevar los productos, ¿no? La plata hacia Ciudad de México, o mismo el material desde las minas en las barrancas, en el fondo de las cañadas, para poder llevar a las haciendas de explotación. Yo creo que la verdad, doctora, me disfruté mucho su texto, la verdad. Es una versión, esta segunda edición del libro, mucho más, yo creo que también la tecnología actual lo permite, mucho más amena, ¿no? El tamaño de la letra, el tamaño del libro también es más amplio. La inclusión de los mapas en el capítulo correspondiente también, esa es otra de las cosas que se agradece, pues nos permite, más allá de ver solamente la ubicación geográfica de estas minas, que algunas de las tantas que se denunciaron a cada rato en el siglo XIX,
pero también los mapas, yo puedo destacar que justo también desde un punto de vista arqueológico, pues nos da la topografía, ¿no? Y nos permite imaginar estas cañadas, estas serranías que esconden tesoros que siguen ahí los tesoros, sigue todavía muchas vetas de minería, que incluso le platicaba que recientemente en la zona de ya frontera de Tejupilco con Amatepec, por el Picacho de Tepezochuca, allá hay ahora una minería que está actualmente trabajándose, mineras como más, minas y denuncias más contemporáneas también en Lubianos. Le digo, hay también una cuestión personal con unos primos que pues me tocó entrar a las entrañas de ver cómo estaban sacando y siguiendo las vetas también en medio de la cañada, pues todavía trasladando con burros el material, porque obviamente ya no hay una hacienda que refine en la región, ¿no? Todo ese material se manda hacia Guanajuato, hacia Zacatecas, que es de donde ahora se puede trabajar, ¿no? Entonces, estas experiencias personales pues también me fueron muy gratas al revisar el texto, ¿no? La doctora, la verdad, le agradezco mucho. Y pues bueno, después de esta como una parte más personal, voy a ser mucho más académico para poder invitar a nuestros probables lectores que conozcan el contenido mínimo de esta obra, ¿no? Obviamente no les voy a contar todo, solamente unas partes que me parece importante destacar. Me voy a permitir hacer una lectura de estos comentarios. La segunda edición del libro Bonanzas y Borrascas Mineras, El Estado de México 1821-1876, publicada en este año, presenta una versión revisada y aumentada de la obra original que vio la luz en 1994 bajo el sello editorial del Colegio y el financiamiento de Industrias Peñoles. Dicho libro se compone de 8 capítulos, divididos en 2 secciones. La primera se titula Las minas en su conjunto y está constituida por los 3 primeros capítulos donde la autora presenta a los lectores los protagonistas relacionados con la minería, tanto a nivel de trabajadores como de dueños y políticos, en muchas ocasiones siendo los mismos personajes, ¿no? Como bien lo menciona la doctora. También da cuenta de la situación social que se vivió en cada una de las décadas transcurridas durante el siglo XIX, ya fuera como parte de la lucha de independencia, la guerra de reforma, la intervención francesa y norteamericana, así como el porfiriato con sus respectivas consecuencias para la actividad extractivista. La segunda parte del libro, Las localidades mineras, está compuesta por 5 capítulos. En ellos se aborda de manera más puntual la historia que se vivió en las regiones de El Oro, Temascaltepec, Tejupilco, Sultepec, Los Arcos y Zacualpan en relación con la producción minera, dando voz y nombre a los actores que jugaron un rol protagónico en cada una de las regiones. También se incluye en esta sección un nuevo capítulo que lleva por título Algunos aspectos de la minería mexiquense porfirista, así como uno denominado Conclusiones, apartados que sin lugar a duda complementan la historia que se venía contando a lo largo de las páginas y que en la primera edición parecía carecer. Otro aspecto para destacar de la segunda edición, como ya lo mencioné, es la inclusión de mapas de localización en el capítulo correspondiente a cada una de las localidades mineras que estaban asentadas en el Estado de México. Además, de la información espacial se agregan fotografías de la hacienda de Los Arcos, que parece que es toda una joya, ¿no? De Sultepec, que brindan al lector una imagen nítida de la magnificencia que debió tener dicho espacio durante su época de apogeo. Muchísimas gracias, agradezco sobre todo a Gustavo por el esfuerzo de leer este texto con cuidado y a María del Carmen por sus comentarios. Les agradezco muchísimo también al Colegio Mexiquense, cuyo presidente está aquí con nosotros. Mucho gusto. Agradezco por supuesto al Colegio Mexiquense este esfuerzo realmente excepcional, porque no es política del Colegio Mexiquense hacer reedición de libros. Entonces me siento muy privilegiada que hayan tomado en cuenta mi solicitud por una segunda edición de este libro, pues se supone que aumentada y corregida, de Bonanzas y Borrascas Mineras. Quisiera mencionar algo acerca de la portada de este libro, en parte porque unos amigos míos me acompañan en este momento y mi amiga fue
muy importante como conexión con la artista que me hizo la portada. La portada, que tal vez no se entiende muy bien los detalles, es de mujeres que trabajaban en la industria minera, y es un punto que yo quisiera subrayar. Estas son las pepenadoras, mujeres que se paraban haciendo el trabajo sentada o parada en la bocamina, y cuando recibían el mineral, que los tamemes subían en la espalda hasta la bocamina, ellas escogían las piedras que tenían mayor valor metálico. Es decir, las primeras, realmente las más importantes metalurgistas, las que entendían cuáles eran las piedras que tenían buena ley y las que eran estériles y se podía tirar, eran las mujeres. Estas mujeres analfabetas, pero que tenían un sexto sentido, un entrenamiento en la práctica de qué piedra valía la pena conservar y qué piedra había que hacer a un lado, o cómo partirlo de tal manera que una parte, la parte estéril, se quedara ahí en los terreros, y que la parte buena que tenía mineral fuera a la hacienda de beneficio a procesarse. Entonces estas mujeres que ven aquí con sus canastas y los montones de piedra alrededor de ellas, son las que están ahí, a veces a rayo de sol, a veces en algún tipo de galerón que medio las protegía, escogiendo el mineral. Y son ellas realmente las que determinaban si una mina podría ser exitosa o no. Si el minero gastaba todo su dinero y su esfuerzo procesando piedras estériles, pues obviamente no sacaba nada. Entonces el éxito ya en la última etapa de selección de los minerales dependían de estas mujeres, de las pepenadoras. Se mencionó, Gustavo Jaimes nos hizo el favor de mencionar el rescate de esta zona minera después de la independencia de México, básicamente por los extranjeros. Y sí, es cierto que no solamente en esta zona del Estado de México, sino también en muchas zonas de México, en Guanajuato, en Zacatecas, en Oaxaca, en Real del Monte, en Pachuca, en Real de 14, en Bolaños, fueron inversionistas ingleses que realmente intentaron levantar la minería. Y digo intentaron porque fue uno de los grandes fracasos del siglo XIX, tanto para Inglaterra como para México, más para Inglaterra que para México, con la idea de que por fin se podrían apropiar de las minas que habían estado en manos de los españoles, y les daba una envidia espantosa que España podría tener tanto oro y tanta plata y ellos pues, prácticamente nada, y consecuentemente pues robaban los barcos que salían de la Nueva España rumbo a España. Ya no tenían que robar los barcos, ya podían ir directamente a la fuente, y invirtieron muchísimo dinero en las minas mexicanas. Y como bien dijo Gustavo, con la idea de su superioridad técnica, de sus máquinas de vapor, de sus mineros con mucha experiencia, pensaron que pues pobres mexicanos no habían sabido manejar bien sus minas, los españoles ignorantes tampoco, pero ellos llegarían con conocimientos, con tecnología, y la plata mexicana sería suya. Nada más que les falló. Resulta que los mineros mexicanos y los españoles sí sabían lo que estaban haciendo, tenían casi 300 años de experiencia, entendían los procesos que sí funcionaban con el tipo de mineral que se encontraba en México. Esta soberbia inglesa hizo que invirtieran como 12 millones de libras esterlinas sin haber sacado prácticamente nada. Y sus costos fueron enormemente grandes. Como les dije, trajeron la máquina de vapor, este invento de la revolución industrial que iba a ser la respuesta al problema más grave de la minería mexicana o novohispana, que había sido
un exceso de agua. Una mina es un hoyo en la tierra, como un hoyo que hace uno para buscar agua, un pozo. Y si busca uno agua, muy frecuentemente no hay. Si hace uno una mina donde no quiere que haya agua, ahora sí hay agua. La naturaleza es muy contradictoria en ese sentido. Pues estas minas se inundaban constantemente, y si había un río subterráneo que iba a dar al tiro de la mina, pues estaba más o menos perdido el asunto. No había manera de sacar el agua de una manera eficiente, rápida y continua. Entonces, con la máquina de vapor este problema iba a estar resuelto. Y empacaron pedazo por pedazo, porque no los podían traer armados, las enormes, pesadas y poco eficientes máquinas de vapor. Las mandaban de Plymouth, por ejemplo, o de otras zonas industriales de Inglaterra a Veracruz. Pero en Veracruz todavía no sirven los españoles. Siempre pensamos que la independencia ya en 1821 se acabaron el asunto de los asuntos de los españoles en México, pero no. Hasta el 18 de noviembre, ya viene el 200 aniversario, 1825, por fin salieron las tropas españolas de México, de San Juan de Ulúa, de Veracruz. Eso quiere decir que no podían desembarcar las máquinas de vapor en el puerto de Veracruz. Las tenían que desembarcar en Mocambo, que estaba como a un lado del puerto de Veracruz, con enormes trabajos, y tardaron meses en desembarcar esas máquinas. Y un año más para llevar las primeras máquinas, por ejemplo, a Real del Monte, allá a un lado de Pachuca. Y más tiempo todavía, hasta 25, para llevarlos hasta Temascaltepec, donde estaba una de las primeras máquinas de vapor del Estado de México. Ahora, en Real del Monte tuvieron un problema de combustible, no tanto en Temascaltepec, donde hay bosques alrededor, y bueno, a un lado del Real del Monte también hay bosques, pero en otras zonas donde llevaron las máquinas de vapor no había bosques, y una máquina de vapor se alimenta de bosques. Es capaz de acabar con un bosque en muy poco tiempo, porque obviamente para las calderas se tenía que quemar una cantidad enormemente grande de leña. Fracasaron las máquinas de vapor en desaguar las minas mexicanas por falta de combustible, por la dificultad de instalar las máquinas, por instalarlas en tiros que ya estaban estériles, donde los ingleses decían, no, vamos a desaguar esta mina de aquí. Y los mexicanos decían, no, hay que desaguar esta mina de acá. Pero como ellos pensaban que sabían más, pues desaguaban la que creían que todavía tenía mineral, y muy frecuentemente resultaba estéril. Así que este rescate de los extranjeros duró poco, salvo esta familia Stein que mencionó Gustavo, que se asentó en la hacienda de Los Arcos en Sultepec, y abrió una tienda y compró minas también en Zacualpan. Pero fue una familia que tuvo muchas tragedias. No pudieron muy bien con el cambio cultural de Alemania y el Estado de México. Y también tuvieron una hacienda agrícola muy importante, Huatusco, en el estado de Veracruz. Entonces rotaba la gente entre Los Arcos, Huatusco y Alemania. Y ese traslado entre un punto y otro no fue fácil. Uno murió en un náufrago. 2 o 3 se suicidaron. No pudieron con esta mezcla cultural, geográfica y social que implicaba pasar parte de la vida en Alemania, parte de la vida en el Estado de México, parte en el Estado de Veracruz. De todas maneras, la familia estuvo en el Estado de México como 75 años y sí tuvieron un impacto muy importante. Pero básicamente la moraleja es que, o la conclusión es que los extranjeros aportaron ingresos, insumos, financiamiento,
pero en términos generales fracasaron, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Si les ha interesado este libro, les recordamos que pueden adquirirlo a través de nuestra librería virtual visitando el sitio www.cmq.edu.mx. Soy Cecilia Pineda y nos vemos en la próxima.